Bienvenido o bienvenida. Me alegra que estés aquí esta noche. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy simple. Suelta los hombros, deja caer la mandíbula, respira una vez, profundo, y suelta el aire sin prisa. Esta noche no vamos a ningún lado. No hay nada que resolver, nada que recordar, ningún lugar al que llegar. Solo vamos a quedarnos aquí juntos, en la quietud, mientras exploramos uno de los temas más íntimos y sorprendentes que existen. Vamos a hablar de ti. No de la versión de ti que piensa, que trabaja, que se preocupa, sino de la versión de ti que existe debajo de todo eso. La versión silenciosa, invisible, incansable, que lleva trabajando cada segundo desde el momento en que naciste sin pedirte nada a cambio. Estamos hablando de la curación, del proceso de reparación que ocurre dentro de tu cuerpo en este preciso momento mientras escuchas estas palabras. Mientras respiras, millones de células están intercambiando señales. Mientras tu mente descansa, tus tejidos se están reconstruyendo. Mientras tú simplemente existes, algo dentro de ti está tomando lo que está roto o desgastado y convirtiéndolo, pacientemente, en algo nuevo. No necesitas hacer nada esta noche para que eso ocurra, solo necesitas descansar. Y quizás, al entender un poco mejor lo que tu cuerpo ya sabe hacer, puedas soltar la tensión del día con un poco más de facilidad. Empecemos. El río que nunca se detiene. Hay una pregunta filosófica muy antigua que dice, si reemplazas cada tabla de un barco, una por una, hasta que no queda ninguna tabla original, ¿sigue siendo el mismo barco? Tu cuerpo vive esa pregunta todos los días. Las células que forman tu piel hoy no son las mismas que tenías hace un mes. El revestimiento de tu estómago se renueva completamente cada pocos días, porque el ácido y las enzimas que digieren tu comida también desgastan el tejido que los contiene. Los huesos que sientes tan sólidos y permanentes están en constante remodelación. Células especializadas disuelven hueso viejo mientras otras depositan hueso nuevo. Un proceso que reemplaza casi todo tu esqueleto en el transcurso de varios años. Incluso tus glóbulos rojos, esas pequeñas estructuras que llevan oxígeno a cada rincón de tu cuerpo, viven apenas 120 días antes de ser retirados de circulación y reemplazados por otros recién formados en la médula ósea. Eres, en un sentido muy literal, un ser en constante renovación. Un río que mantiene su forma mientras el agua que lo forma cambia sin cesar. Y lo notable no es que este proceso ocurra. Lo notable es que lo hace con tal precisión que tú casi nunca lo notas. Piensa en lo que implica reconstruir un tejido. No es simplemente añadir células nuevas al azar. Cada célula nueva tiene que saber exactamente qué tipo de célula ser, dónde colocarse, cómo comunicarse con sus vecinas, qué función cumplir. Tiene que encajar en una arquitectura de una complejidad casi inconcebible. Y sin embargo, lo hace, una y otra vez, durante décadas, sin instrucciones conscientes de tu parte, sin que tengas que recordarle nada. El cuerpo humano lleva aproximadamente 350 millones de años perfeccionando este proceso. Desde los primeros organismos multicelulares que aprendieron que las células podían especializarse y cooperar, hasta el organismo extraordinariamente complejo que eres tú hoy, la evolución ha estado refinando los mecanismos de la reparación con una paciencia que desafía la imaginación. Eres el resultado de esa historia. Y esa historia vive dentro de cada una de tus células.
La historia de una herida. Imagina que te cortas el dedo. Un corte pequeño, de esos que ocurren en la cocina o al abrir un sobre. En el momento en que eso sucede, se inicia dentro de ti una secuencia de eventos tan coordinada y sofisticada que los científicos han tardado décadas en comenzar a entenderla. En los primeros segundos, los vasos sanguíneos dañados se contraen ligeramente para reducir el sangrado mientras el sistema de coagulación se activa. Pequeñas partículas que circulan en tu sangre llamadas plaquetas detectan la ruptura del tejido. No son células completas, son fragmentos, pedazos diminutos que se desprendieron de células más grandes en la médula ósea, pero están llenas de instrucciones. Las plaquetas se adhieren al borde de la herida y entre sí formando un tapón provisional. Al mismo tiempo, liberan señales químicas que activan una cascada de proteínas disueltas en el plasma sanguíneo. Esta cascada, llamada coagulación, culmina en la formación de fibrina, una proteína que teje una red fina y resistente sobre el tapón de plaquetas. El resultado es el coágulo, que funciona como una curita biológica temporal. Todo eso ocurre en cuestión de minutos, pero el proceso apenas comienza. Detrás del coágulo, el cuerpo ya está preparando la siguiente fase. Células del sistema inmune llamadas neutrófilos llegan al lugar atraídas por las señales químicas liberadas por las plaquetas. Su misión: limpiar la zona. Engullen bacterias, eliminan tejido dañado y liberan más señales que atraen a sus compañeros. Después llegan los macrófagos. Estas células son extraordinarias porque pueden cambiar de rol según lo que necesite el proceso. En la fase inicial actúan como soldados, destruyen patógenos, digieren restos celulares, limpian el campo de batalla. Pero cuando la amenaza disminuye, se transforman. Empiezan a liberar factores de crecimiento, moléculas que instruyen a otros tipos celulares a comenzar la reconstrucción. Es como si el mismo trabajador que demolió el edificio dañado recibiera instrucciones de convertirse en el arquitecto que diseña el nuevo. La reconstrucción la ejecutan principalmente células llamadas fibroblastos. Llegan al sitio de la herida atraídas por las señales de los macrófagos y su trabajo es tejer la estructura del nuevo tejido. Lo hacen produciendo colágeno, una proteína fibrosa extraordinariamente resistente que forma el andamiaje sobre el cual se construirá la piel nueva. El colágeno no se deposita al azar. Los fibroblastos lo organizan siguiendo las líneas de tensión natural del tejido circundante, orientando las fibras para maximizar la resistencia mecánica. Con el tiempo, este andamiaje inicial se va remodelando. Las fibras se reorganizan y se refinan hasta que el tejido recupera algo muy parecido a su estructura original. Mientras todo esto ocurre debajo de la superficie, las células de la piel que rodean la herida se están moviendo. Se aplanan, extienden pequeñas proyecciones y literalmente gatean hacia el centro de la herida, guiadas por campos eléctricos y gradientes químicos que les dicen exactamente hacia dónde ir. Cuando los dos frentes se encuentran, la superficie se cierra y entonces las células se detienen. Saben que el trabajo está terminado porque dejan de recibir la señal de seguir avanzando. La herida está cerrada. Queda la cicatriz, que no es un fracaso del proceso, sino su firma. La evidencia de que el cuerpo respondió, reconstruyó y sobrevivió.
El hueso que escucha. Los huesos parecen el material más estático del cuerpo. Duros, densos, permanentes. Cuando pensamos en los huesos, pensamos en algo inmóvil, en la estructura sobre la cual todo lo demás se apoya. Pero los huesos escuchan. Dentro del tejido óseo hay células llamadas osteocitos que actúan como sensores mecánicos. Están conectadas entre sí por finas prolongaciones que atraviesan los canales del hueso, formando una red de comunicación que detecta las fuerzas que pasan por el esqueleto. Cuando caminas, cuando cargas peso, cuando te estiras, esas fuerzas se transmiten a través de los huesos y los osteocitos las registran. Y en respuesta a lo que escuchan, le dan instrucciones al tejido óseo para que cambie. Si una zona del hueso está siendo sometida a fuerzas mayores, los osteocitos activan a los osteoblastos, las células constructoras de hueso, para que depositen más mineral y refuercen esa área. Si una zona no está siendo utilizada, los osteoclastos, las células que disuelven hueso, la desmantelan para recuperar los minerales. Este proceso de remodelación ocurre constantemente, ajustando la arquitectura interna del hueso a las demandas de la vida que llevas. Es por eso que los astronautas pierden densidad ósea en el espacio. En ausencia de gravedad, los huesos no reciben las fuerzas mecánicas que normalmente los estimulan a mantenerse densos, y los osteoclastos empiezan a desmantelar tejido que los osteoblastos ya no tienen razón de construir. Cuando los astronautas regresan a la Tierra, los huesos gradualmente recuperan su densidad conforme la gravedad y el movimiento vuelven a estimularlos. Es también por eso que el ejercicio fortalece los huesos. No es que los músculos transmitan calcio directamente, es que las fuerzas que los músculos ejercen sobre el esqueleto le indican a los osteocitos que ese hueso necesita ser más robusto, y el hueso responde. Y cuando un hueso se fractura, este sistema se pone en marcha de una manera particularmente impresionante. En las primeras horas, el coágulo que llena el espacio de la fractura se convierte en una especie de andamiaje provisional. Las células del periósteo, la membrana que recubre el hueso, se activan y empiezan a producir tejido nuevo. Gradualmente, ese tejido blando se va mineralizando, endureciéndose, hasta que la fractura queda unida por tejido óseo verdadero. El proceso puede tomar semanas o meses, pero el resultado es que el hueso roto normalmente termina siendo igual de resistente, a veces incluso más que antes de la fractura. El único órgano que se regenera. Dentro de tu cuerpo hay un órgano que puede hacer algo que casi ningún otro órgano del cuerpo humano puede hacer. Puede regenerarse a sí mismo casi por completo. Se llama hígado. Si por alguna razón quirúrgica se extirpara hasta el 60 o 70% del hígado de una persona sana,
el tejido restante comenzaría a dividirse y proliferar hasta restaurar el tamaño y la función original del órgano en cuestión de semanas. Las células supervivientes reciben señales que despiertan genes normalmente silenciados, genes que codifican la maquinaria de la división celular. Los vasos sanguíneos se expanden para alimentar el crecimiento. El tejido se reorganiza siguiendo el patrón original. Es, en términos biológicos, una forma de regeneración que en el resto del cuerpo humano solo existe de manera muy limitada. Los científicos creen que esta capacidad es un vestigio evolutivo de tiempos en que los ancestros de los vertebrados podían regenerar estructuras completas, como todavía pueden hacerlo algunos anfibios. Las salamandras, por ejemplo, pueden regenerar no solo órganos, sino extremidades enteras, incluyendo hueso, músculo, nervios y piel. Esta capacidad se fue perdiendo progresivamente a lo largo de la evolución de los mamíferos, pero en el hígado algo de ella perduró. Tal vez porque el hígado es un órgano particularmente vulnerable. Tiene que procesar todo lo que entra al cuerpo, filtrar toxinas, metabolizar fármacos, sintetizar proteínas, regular el azúcar en sangre, producir bilis. Es un laboratorio químico que trabaja sin parar, expuesto constantemente a sustancias que podrían dañarlo. Tener la capacidad de repararse extensamente era, evolutivamente, una ventaja enorme. El hígado también es uno de los órganos que más silenciosamente toleran el daño. Puede perder una parte considerable de su función antes de dar señales de alarma, lo que tiene el lado positivo de que pequeños daños se reparan solos sin que la persona lo note, y el lado negativo de que daños mayores a veces se detectan tarde. Cada noche, mientras duermes, el hígado trabaja. Desintoxica la sangre de los metabolitos del día, equilibra los niveles de glucosa en la sangre, produce factores de coagulación, recicla glóbulos rojos viejos, sintetiza el colesterol que necesitas, y todo el tiempo, en paralelo, sus células se van renovando, reemplazando las que han sido dañadas por las exigencias del trabajo. Es el operario más laborioso del cuerpo, y lo hace todo en silencio, sin que tengas que recordarle nada, sin que puedas sentirlo trabajar. Los nervios que buscan el camino. Hay algo que los nervios hacen cuando son dañados que parece sacado de un cuento de hadas biológico. Buscan el camino de regreso. Cuando un nervio periférico se lesiona, las células que forman la vaina que rodea las fibras nerviosas, llamadas células de Schwann, se transforman. De ser elementos estructurales pasivos, se convierten en guías. Empiezan a liberar moléculas que funcionan como migas de pan químicas, una señal que apunta en la dirección correcta y le dice a la fibra nerviosa en regeneración hacia dónde crecer. La fibra nerviosa crece lentamente,
alrededor de 1 milímetro por día, siguiendo este rastro químico a través de los tejidos hasta encontrar su destino original, el músculo, la piel, el órgano al que antes llegaba. Puede tardar meses, a veces más de 1 año, si la lesión fue grave o está lejos del destino. Y no siempre llega perfectamente. A veces las fibras se confunden, siguen el camino equivocado, no reconectan exactamente donde deberían. Pero el intento nunca se detiene. El sistema nervioso periférico posee esta capacidad de regeneración que el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal tiene de manera mucho más limitada. La razón de esta diferencia es fascinante y aún no completamente comprendida. En el sistema nervioso periférico, las células de Schwann crean el ambiente favorable para la regeneración. En el sistema nervioso central, las células equivalentes, los oligodendrocitos y los astrocitos, tienden a formar cicatrices después de una lesión. Cicatrices que activamente bloquean el crecimiento de fibras nuevas. ¿Por qué evolucionó esta diferencia? Una hipótesis es que en el cerebro y la médula espinal, la reconexión aleatoria de fibras podría ser más peligrosa que la falta de reconexión. En el sistema nervioso central, los circuitos son tan precisos y específicos que una reconexión incorrecta podría causar más daño que la pérdida de función. El bloqueo cicatricial podría ser, paradójicamente, un mecanismo de protección. Pero esto no significa que el cerebro no se recupere. Solo significa que su forma de recuperarse es diferente. El cerebro que se redibuja. Durante la mayor parte de la historia de la neurociencia, se creyó que el cerebro adulto era básicamente fijo, que nacías con un número determinado de neuronas, que ese número solo podía disminuir con el tiempo y que las conexiones entre esas neuronas, una vez formadas, eran permanentes. Esa idea estuvo equivocada. El cerebro adulto es plástico, no en el sentido literal, sino en el sentido de que puede moldearse, reformarse, reorganizarse en respuesta a la experiencia, al aprendizaje y también a la lesión. Esta propiedad se llama neuroplasticidad y es una de las revelaciones más importantes de la neurociencia moderna. Cuando una región del cerebro es dañada, ya sea por un accidente cerebrovascular, un traumatismo o una enfermedad, las regiones vecinas pueden comenzar a asumir las funciones que antes realizaba el área dañada. No es instantáneo ni completo, pero con tiempo, repetición y estimulación adecuada, el cerebro puede redistribuir sus tareas de maneras notables. Hay casos documentados de personas que sufrieron accidentes cerebrovasculares masivos, pérdidas de lenguaje, de movimiento, de memoria, y que con rehabilitación lograron recuperar gran parte de esas funciones. No porque el tejido dañado se regenerara, sino porque el cerebro encontró nuevas rutas para hacer lo que antes hacía por las rutas que ya no existían. Cada vez que un paciente de rehabilitación repite un movimiento, practica una palabra, trabaja un recuerdo, está activando esas nuevas rutas potenciales. Cada repetición refuerza ligeramente las conexiones que forman esa ruta, haciéndola más eficiente, más confiable. Con el tiempo, la suma de esas repeticiones puede restablecer la función de maneras que hace 50 años habrían parecido imposibles. Pero la neuroplasticidad no es solo un mecanismo de recuperación después de la lesión. Es el mecanismo mediante el cual aprendes cualquier cosa. Cada vez que aprendes a tocar una nueva nota en un instrumento, cada vez que memorizas un dato, cada vez que adquieres una habilidad, tu cerebro está literalmente cambiando su estructura física. Las sinapsis entre neuronas relevantes se fortalecen, nuevas conexiones se forman, conexiones que ya no son útiles se debilitan. Aprender y sanar son, en cierta medida, el mismo proceso visto desde ángulos diferentes. En los adultos también se ha descubierto que el cerebro puede generar neuronas nuevas en ciertas regiones, en particular en el hipocampo, el área relacionada con la memoria y el aprendizaje. Este proceso, llamado neurogénesis adulta, es estimulado por el ejercicio físico, el aprendizaje continuo, el contacto social y el sueño de calidad.
y es inhibido por el estrés crónico. El sueño que reconstruye. Si hubiera un solo hábito que el cuerpo necesita para curar, sería el sueño. No porque el sueño sea simplemente un período de descanso, una pausa en la actividad, sino porque durante el sueño, y especialmente durante las fases de sueño profundo, el cuerpo activa sus programas de reparación más importantes. La hormona del crecimiento, que en los adultos funciona principalmente como hormona de reparación y regeneración, se libera en pulsos durante el sueño profundo. Esta hormona estimula la división celular, la síntesis de proteínas y la regeneración de tejidos en todo el cuerpo. Prácticamente no se libera durante las horas de vigilia. El sistema inmune también trabaja a marchas forzadas durante el sueño. Las células inmunes que circulan en la sangre durante el día migran a los ganglios linfáticos durante la noche, donde presentan la información que recolectaron sobre amenazas potenciales. Es como si el turno de día del ejército hiciera su informe de inteligencia al turno de noche, y el turno de noche tomara las decisiones estratégicas basándose en esa información. Pero quizás el proceso de limpieza más fascinante que ocurre durante el sueño tiene lugar en el propio cerebro. Durante décadas, los científicos se preguntaron cómo el cerebro eliminaba los desechos metabólicos que producía durante la actividad diaria. Las neuronas trabajan intensamente, consumen glucosa, producen subproductos, algunos de ellos potencialmente dañinos si se acumulan. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los tejidos del cuerpo, el cerebro no tiene sistema linfático propio. En 2013, la investigadora Maiken Nedergaard y su equipo descubrieron que el cerebro tiene su propia solución. Durante el sueño, las células de soporte del cerebro llamadas astrocitos se encogen, abriendo espacios más amplios entre las células nerviosas. El líquido cefalorraquídeo, que normalmente circula alrededor del cerebro, aprovecha esos espacios ampliados para fluir activamente a través del tejido cerebral, llevándose de arrastre los desechos metabólicos del día. Llamaron a este sistema el sistema linfático. Entre los residuos que este sistema elimina durante el sueño se encuentran proteínas como la beta-amiloide y la tau, que cuando se acumulan en exceso están asociadas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. El sueño de calidad no solo repara el cerebro a corto plazo, puede ser uno de los factores más importantes en la protección del cerebro a largo plazo.
La privación crónica de sueño no es simplemente sentirse cansado, es interrumpir uno de los procesos de mantenimiento más fundamentales que tiene el cuerpo. Es como cerrar el taller de reparaciones cada noche antes de que los técnicos terminen su trabajo. Cuando te vas a dormir esta noche y las noches siguientes, tu cerebro va a lavar sus propios espacios. Tus tejidos van a recibir las instrucciones para reconstruirse. Tu sistema inmune va a consolidar lo que aprendió sobre cómo protegerte. No es una pausa, es el turno más productivo del día. El ADN que se corrige. Dentro de cada una de tus células hay un mensaje. No una metáfora de un mensaje, sino un mensaje literal, escrito en una secuencia de moléculas químicas que se extiende por casi 2 metros de longitud si la estiras. Este mensaje, tu ADN, contiene las instrucciones para construir y operar el organismo que eres, y ese mensaje está constantemente en peligro. La luz ultravioleta del sol puede dañar el ADN. Las toxinas ambientales pueden dañarlo. Los radicales libres producidos durante el metabolismo normal de la respiración celular pueden dañarlo. Se estima que en cada célula del cuerpo ocurren entre 10.000 y 1 millón de lesiones en el ADN cada día. Si esas lesiones no se corrigieran, se acumularían con cada división celular, y las células irían perdiendo gradualmente su capacidad de funcionar correctamente. Eventualmente, el resultado sería envejecimiento acelerado, cáncer, colapso de los tejidos. Pero esas lesiones sí se corrigen, en su inmensa mayoría. Las células tienen sistemas de reparación del ADN de una sofisticación extraordinaria. Existen enzimas que literalmente patrullan la doble hélice, deslizándose a lo largo de su longitud buscando irregularidades. Cuando encuentran un error, se detienen, lo reconocen, y dependiendo del tipo de daño, activan el mecanismo de reparación apropiado. Algunos sistemas corrigen errores de una sola letra en el código genético. Otros reparan roturas en una sola hebra de la doble hélice. Y cuando las 2 hebras se rompen simultáneamente, uno de los daños más graves que puede sufrir el ADN, existen mecanismos especializados para reconectar los extremos o para usar la hebra gemela como plantilla para reconstruir la región dañada. Cuando la reparación es exitosa, la célula continúa su vida como si nada hubiera ocurrido. Cuando el daño es demasiado extenso para repararse completamente, la célula puede activar su propio programa de muerte, la apoptosis,
eliminándose para evitar convertirse en una fuente de daño para el organismo. Los genes que codifican estas maquinarias de reparación están entre los más conservados a lo largo de la evolución. Versiones de estos mismos mecanismos se encuentran en bacterias, en levaduras, en moscas, en ratones, en humanos. La vida descubrió que necesitaba corregir sus propios errores hace miles de millones de años, y desde entonces ha llevado esa capacidad consigo a través de toda la historia evolutiva. Ahora mismo, mientras escuchas esto, cientos de miles de enzimas de reparación están recorriendo tu ADN, encontrando errores, corrigiéndolos, asegurando que el mensaje que define quién eres permanezca legible para las generaciones de células que vendrán. Lo que el estrés le hace a la curación. Hay una tensión fundamental en la biología del estrés y la curación. El estrés, en su forma original, evolutiva, es una herramienta de supervivencia. Cuando un depredador aparece, el cuerpo necesita actuar ahora. Las glándulas suprarrenales liberan adrenalina y cortisol. El corazón late más rápido. Los músculos reciben más sangre. El azúcar en sangre sube para dar energía rápida. Los sentidos se agudizan. Y para que todo esto suceda tan rápidamente, el cuerpo redirige recursos desde los sistemas que no son urgentes en ese momento. La digestión se ralentiza, la reproducción se posterga y la curación se pausa. Cuando el peligro pasa, el cuerpo debería recuperar el equilibrio. Los niveles de cortisol bajan y todos los sistemas reanuden su funcionamiento normal. El problema es que el estrés moderno no es el estrés para el que evolucionamos. No dura segundos ni minutos. Dura semanas, meses, años. Una situación económica difícil, una relación tensa, una carga de trabajo interminable, una preocupación que no se resuelve. El cuerpo no distingue entre el estrés de un depredador y el estrés de una deuda. Responde de la misma manera, con los mismos mecanismos. Y cuando esa respuesta se vuelve crónica, el cortisol, que debía ser una herramienta de emergencia, se convierte en un obstáculo para la reparación. Los estudios sobre curación de heridas y estrés son contundentes. Las personas bajo estrés crónico tardan significativamente más tiempo en cicatrizar heridas. Sus sistemas inmunes funcionan de manera menos eficiente. Su inflamación, que debería ser controlada y temporal, tiende a volverse difusa y persistente. El cortisol elevado suprime la producción de colágeno. Reduce la capacidad de los glóbulos blancos de combatir infecciones. Interfiere con los mecanismos que normalmente detienen la inflamación una vez que la amenaza ha pasado. En una especie de ironía biológica, el sistema diseñado para mantenernos vivos en el peligro inmediato puede, cuando se activa de manera crónica, sabotear el sistema diseñado para mantenernos saludables a largo plazo. Pero también es cierto lo contrario. Cuando el sistema nervioso se calma,
Cuando el cuerpo recibe la señal de que está a salvo, los mecanismos de reparación se reactivan. La circulación se normaliza. La inflamación retrocede. La síntesis de proteínas reparadoras aumenta. La calma no es pasiva, es activamente curativa. La respiración lenta y profunda activa el nervio vago, que recorre desde el tronco cerebral hasta el abdomen, y cuya estimulación le indica al cuerpo que puede cambiar del modo de emergencia al modo de mantenimiento. La meditación, el contacto social seguro, la risa, el sueño profundo, todos estos estados no son simplemente agradables. Son señales fisiológicas que autorizan al cuerpo a invertir sus recursos en repararse. Cada vez que encuentras un momento de genuina calma, estás literalmente abriendo la puerta al taller de reparaciones. La química del vínculo. En el año 1998, los investigadores Janis Kickold Glaser y Ronald Glaser publicaron un estudio que se convertiría en uno de los más citados de la historia de la psiconeuroinmunología. Tomaron dos grupos de personas mayores, uno de cuidadores de familiares con demencia, un grupo bajo estrés crónico considerable y otro grupo sin esa carga. A todos les hicieron pequeñas heridas en la piel y midieron el tiempo de cicatrización. Las heridas del grupo de cuidadores tardaron un 24% más de tiempo en cicatrizar que las del grupo control. Un estado emocional, medido objetivamente en la velocidad de cicatrización de una herida en la piel. La conexión entre la mente y el tejido era tan directa y tan medible como la temperatura corporal. Pero si el estrés y el aislamiento retrasan la curación, la conexión y el apoyo la aceleran. Cuando experimentas un vínculo genuino con otra persona, cuando te sientes visto, escuchado, acompañado, el cerebro libera oxitocina. Esta hormona, producida en el hipotálamo, reduce los niveles de cortisol, baja la presión arterial, mejora la función inmune y promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos en el tejido en reparación. La oxitocina es, entre otras cosas, un agente de cicatrización y no necesita de relaciones humanas para activarse. El contacto físico suave, incluso con un animal de compañía, estimula su liberación. Estudios con pacientes hospitalizados muestran que quienes reciben visitas regulares, quienes tienen contacto físico frecuente con personas de confianza, se recuperan más rápido de cirugías y enfermedades graves. Las endorfinas que se liberan durante la risa genuina tienen efectos analgésicos y antiinflamatorios. Los estudios con pacientes que veían comedias durante su recuperación mostraban menos necesidad de analgésicos que los que no lo hacían. La compasión que alguien siente hacia ti, expresada de manera genuina, activa en tu cerebro las mismas regiones que el alivio del dolor. La inteligencia de la inflamación. La inflamación tiene una reputación complicada.
Se habla de ella como si fuera intrínsecamente mala, algo que hay que suprimir y eliminar. Y es cierto que la inflamación crónica es un problema grave, asociado con enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades neurodegenerativas y muchas otras condiciones. Pero la inflamación aguda, la que ocurre como respuesta a una lesión o infección, es una de las herramientas más sofisticadas y poderosas que tiene el sistema inmune. Cuando ocurre una lesión, los vasos sanguíneos de la zona se dilatan y se vuelven más permeables. Más sangre llega al área y más células y proteínas del sistema inmune pueden salir de los vasos y entrar al tejido dañado. Por eso, una herida se enrojece, se calienta y se hincha. No son efectos secundarios del proceso de curación. Son el proceso de curación. El calor acelera las reacciones químicas de la reparación. La dilatación vascular permite que lleguen más recursos. El dolor, aunque incómodo, protege la zona lesionada de más daño al hacer que la evites o la uses con cuidado. La inflamación también tiene sus propios mecanismos de apagado, y esto es igualmente importante. Cuando la amenaza ha sido neutralizada, el cuerpo produce moléculas llamadas resolvinas y protectinas que activamente ponen fin a la respuesta inflamatoria. No es que la inflamación simplemente se agote, es que el cuerpo la apaga deliberadamente, como el director de una orquesta que levanta la mano para indicar que es momento de silencio. Este proceso de resolución de la inflamación es tan activo y coordinado como su inicio. Las mismas células que llevaron a cabo la batalla empiezan a liberar las señales que indican que es hora de cambiar al modo de reconstrucción. El problema de la inflamación crónica es precisamente que este mecanismo de apagado falla. La respuesta inflamatoria queda encendida sin razón suficiente, consumiendo energía, dañando tejido sano, interfiriendo con la reparación. Pero eso es una disfunción del sistema, no el sistema en sí. En su funcionamiento correcto, la inflamación es elegante y precisa, un fuego controlado que prepara el terreno para la reconstrucción. Las células. ¿Qué esperan? Dispersas por todo tu cuerpo, en la médula ósea, en los músculos, en el tejido adiposo, en casi cada órgano hay células que no tienen una función fija. No son neuronas, ni células musculares, ni glóbulos rojos. Son lo que los biólogos llaman células madre, y su característica definitoria es el potencial. Están esperando. Cuando todo va bien, permanecen en un estado de quietud, recibiendo señales del ambiente que les dicen que no es necesaria su intervención. Pero cuando el tejido cercano sufre un daño, cuando las señales de alarma se difunden por los tejidos, estas células despiertan, se dividen, y sus descendientes pueden transformarse en el tipo de célula que la situación requiere. Las células madre del músculo producen células musculares nuevas. Las de la piel producen células de la piel. Las de la médula ósea producen los distintos tipos de células sanguíneas según lo que el cuerpo necesite en ese momento. Esta capacidad de transformación, la plasticidad celular, es uno de los principios más profundos de la biología. La identidad de una célula no está tallada en piedra. Está determinada por qué genes están activos en ella, y los genes que están activos dependen de las señales del ambiente. Con las señales correctas, una célula madre puede convertirse en casi cualquier cosa. Los científicos llevan décadas intentando aprovechar este principio para la medicina regenerativa. Si se pudieran dirigir estas células hacia los tejidos dañados, si se les pudieran dar las instrucciones precisas para transformarse en el tipo celular correcto, podrían reparar lesiones que hoy se consideran permanentes. Ya hay terapias con células madre en uso clínico para ciertos tipos de cáncer y enfermedades de la sangre. La investigación avanza hacia aplicaciones en enfermedades cardíacas, lesiones de médula espinal, diabetes y muchas otras condiciones. Pero más allá de sus aplicaciones médicas futuras, las células madre ya están haciendo su trabajo ahora mismo dentro de ti. Silenciosamente, en sus nichos, esperando la señal que les diga que son necesarias.
El mensaje de tus emociones. Hay una rama de la ciencia llamada psiconeuroinmunología, y su nombre es básicamente un resumen de su premisa. La psique, el sistema nervioso y el sistema inmune no son tres sistemas separados que operan en paralelo. Son un sistema integrado que se comunica constantemente. Lo que piensas y sientes afecta directamente cómo funciona tu sistema inmune. Y cómo funciona tu sistema inmune afecta lo que piensas y sientes. Esto no es metáfora ni pensamiento positivo, es biología medible. Cuando experimentas esperanza, cuando tienes una razón para creer que las cosas van a mejorar, el cerebro libera dopamina y serotonina que tienen efectos directos sobre las células inmunes. Los estudios con pacientes de cáncer que mantienen actitudes más esperanzadoras muestran en promedio una respuesta inmune más robusta que la de pacientes con actitudes más desesperanzadas, independientemente del estado objetivo de la enfermedad. El efecto placebo, que a menudo se desestima como un fenómeno de estar todo en la cabeza, es en realidad una de las demostraciones más poderosas de este principio. Cuando una persona cree genuinamente que está recibiendo un tratamiento efectivo, el cerebro libera los mismos neurotransmisores y hormonas que liberaría si el tratamiento fuera real. Endorfinas que reducen el dolor, factores que modulan la inflamación, señales que activan los mecanismos de reparación. La creencia en la curación es en sí misma un mecanismo de curación. Esto no significa que la creencia pueda reemplazar los tratamientos médicos, pero sí significa que el estado mental con el que se enfrenta una enfermedad o una lesión no es irrelevante. Es un ingrediente activo en el proceso de recuperación. La gratitud también tiene efectos mesurables. Cuando las personas cultivan regularmente un estado de gratitud, cuando toman el tiempo de reconocer lo que está bien en lugar de enfocarse exclusivamente en lo que está mal, sus marcadores inflamatorios disminuyen. Su variabilidad de la frecuencia cardíaca mejora. Sus patrones de sueño se estabilizan. El acto de reconocer la belleza o el valor de algo, la sensación de que este momento tiene algo que merece ser notado, activa el sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso y reparación, de la misma manera que una respiración lenta o una meditación. La gratitud no es solo emocionalmente saludable, es fisiológicamente reparadora. El microbioma que entrena. Hay un órgano en tu cuerpo que la mayoría de la gente nunca incluye en la lista cuando piensa en sus órganos. No tiene forma definida ni localización precisa. Está repartido por todo el tracto digestivo, la piel, los pulmones y en menor medida otros lugares del cuerpo. Es el microbioma, la comunidad de trillones de microorganismos, principalmente bacterias, pero también virus, hongos y otros organismos que viven dentro de ti y sobre ti. Estas criaturas no son parásitos, son compañeras de evolución. Llevamos conviviendo con ellas decenas de millones de años y durante ese tiempo hemos desarrollado una dependencia mutua tan profunda que en muchos sentidos el microbioma debe considerarse parte de ti. Las bacterias del intestino producen vitaminas esenciales que el cuerpo humano no puede sintetizar por sí solo. Metabolizan ciertos compuestos de los alimentos que de otro modo no podríamos aprovechar. Y lo más relevante para la curación, entrenan y modulan constantemente el sistema inmune. Aproximadamente el 70% del sistema inmune del cuerpo está en el intestino. No es coincidencia. El intestino es la principal interfaz entre el mundo exterior, en forma de alimentos, y el interior del cuerpo. Es el lugar donde el sistema inmune tiene que tomar constantemente decisiones difíciles. Esto es comida, permítalo pasar. Esto es un patógeno, atáquelo. Esto es parte del propio cuerpo, no lo dañe. Las bacterias del microbioma ayudan al sistema inmune a aprender estas distinciones. Lo calibran, lo educan, le enseñan la diferencia entre lo que debe tolerarse y lo que debe combatirse. Cuando el microbioma está alterado, cuando su diversidad se reduce,
Cuando las especies que normalmente lo componen son reemplazadas por otras menos beneficiosas, el sistema inmune puede perder esa calibración. Puede empezar a atacar cosas que debería tolerar, lo que puede manifestarse como alergias o enfermedades autoinmunes. O puede perder eficiencia en combatir amenazas reales. La salud del microbioma afecta la velocidad de cicatrización de heridas. Afecta la eficacia de la respuesta inmune ante infecciones. Afecta los niveles de inflamación sistémica. Y el microbioma responde a lo que comes, a cuánto duermes, al nivel de estrés que manejas, al ejercicio que haces. Es, en cierto modo, un espejo de tu estilo de vida. Lo que el cuerpo recuerda. Las últimas décadas de investigación han revelado algo sorprendente. El cuerpo tiene memoria. No solo el sistema nervioso, no solo el sistema inmune. El cuerpo como totalidad guarda registros de lo que le ha ocurrido, y esos registros influyen en cómo responde a situaciones futuras. El sistema inmune tiene memoria, por supuesto. Las células B de memoria que persisten después de una infección pueden reconocer al mismo patógeno años o décadas después y desencadenar una respuesta rápida y efectiva antes de que la infección pueda progresar significativamente. Es el principio sobre el que se basan las vacunas. Pero hay formas más sutiles de memoria corporal. Existe evidencia de que el tejido que ha sido dañado anteriormente responde más rápida y eficientemente a lesiones posteriores en el mismo lugar. Las células que rodean una vieja cicatriz recuerdan la coreografía de la reparación que fue necesaria antes y pueden reactivarla más rápidamente si es necesario. Los músculos tienen memoria. Las células satélite que se activan para reparar el tejido muscular después del ejercicio o una lesión parecen retener algo de esa experiencia. Es por esto que los músculos que estuvieron entrenados y luego se atrofiaron por inactividad se recuperan más rápidamente al volver a entrenarlos, comparado con desarrollar músculo desde cero. El fenómeno se llama memoria muscular a nivel celular y es distinto de la memoria motora neurológica. Incluso el ADN puede llevar marcas de experiencias pasadas. La epigenética, el estudio de los cambios en la expresión génica que no implican cambios en la secuencia del ADN, ha mostrado que ciertas experiencias, incluyendo el estrés sostenido, la nutrición, el entorno, pueden dejar marcas en el genoma que persisten y que en algunos casos pueden ser heredadas. Tu cuerpo no es una pizarra en blanco que se resetea cada mañana. Es un archivo de experiencias, adaptaciones y aprendizajes acumulados a lo largo de tu vida, y en cierta medida de las vidas de quienes vinieron antes de ti. Y toda esa historia al servicio de un único propósito: que sigas aquí, que sigas bien, que te repares cuando sea necesario y que seas más capaz de hacerlo cada vez.
Llevamos un largo rato juntos esta noche. Hemos viajado por el interior de una herida que se cierra. Hemos acompañado a una fibra nerviosa en su lento camino de regreso. Hemos observado cómo el cerebro redibuja sus mapas después de la lesión. Hemos seguido las moléculas que llevan mensajes de amor y de conexión desde el corazón hasta cada célula del cuerpo. Y todo lo que hemos explorado esta noche no es ficción ni metáfora. Está ocurriendo ahora mismo, dentro de ti. En este preciso momento en que escuchas estas palabras y tu respiración se hace más lenta y tu mente empieza a soltar el peso del día. Ahora mismo tus células están haciendo su trabajo. Tus nervios están transmitiendo las señales correctas. Tu sistema inmune está revisando el inventario y tomando nota de lo que necesita atención. Tu hígado está procesando lo que le llega. Tu médula ósea está produciendo células nuevas. Tu cerebro está comenzando el proceso de limpieza que solo puede hacer cuando le das la oportunidad de descansar. No tienes que hacer nada para que eso ocurra. Solo tienes que dejar de interponerte en el camino. Hay algo profundamente tranquilizador en entender que el cuerpo quiere curarse. No de manera abstracta o poética, sino en el sentido más literal y mecánico. Tiene sistemas específicos, moléculas específicas, células específicas cuya única función es encontrar lo que está dañado y arreglarlo. Llevas toda tu vida siendo reparado, en silencio, sin pedirlo, sin merecerlo de ninguna manera particular. Simplemente porque estar vivo implica esa posibilidad y el cuerpo la ejerce incansablemente. Las cicatrices que llevas, las que se ven y las que no, no son solo marcas de lo que sufriste, son evidencia de que tu cuerpo respondió, de que encontró la manera, de que siguió. Esta noche, cuando cierres los ojos y te permitas ir hacia el sueño, tu cuerpo va a comenzar su turno más activo de reparación. Las células van a dividirse. Los nervios van a consolidar sus conexiones. El cerebro va a lavar sus espacios y guardar lo importante del día. Y mañana vas a despertar siendo, en algún sentido microscópico pero real, un poco más tú de lo que eras esta noche. Deja que eso te acompañe mientras te duermes. No hay nada que debas resolver ahora. No hay nada que debas recordar ni preparar. El único trabajo que te corresponde en este momento es el mismo que les corresponde a las células que te forman. Estar presente, quieto y dejar que el cuerpo haga lo que sabe hacer. Buenas noches. Descansa bien. El cuerpo ya está trabajando.